nos vamos a comunicar con nuestro querido amigo Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer saludarte. Un gusto, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo te va? Bien, Igualmente un bien, muy gusto. bien. La verdad que con algunos temas que están sobre el tapete y hemos dado algunas vueltas sobre estos capítulos en alguna entrevista anterior, que tiene que ver con la situación de las LELIQ, los bancos, el dólar. Y dábamos cuenta de que hay distintas experiencias en el mundo de lo que hicieron bancos centrales de países emergentes como los nuestros, donde a los efectos de ir desarmando, desalentando y pudiendo utilizar los recursos que el Banco Central tiene en su poder, que son las LELIQ, una herramienta para ir secando la cantidad de circulantes, porque no se aplica a la actividad productiva en la misma magnitud. Estos países vivieron la experiencia de emitir bonos por parte del Estado, los tomaba el Banco Central de estas naciones e inyectaban esos recursos a la actividad productiva y a los ingresos de la población en el marco de la pandemia, con efecto prácticamente neutro en términos inflacionarios. ¿Cómo analizás vos estas experiencias y si es factible imaginarnos para la Argentina? Bueno, mirá, efectivamente las LELIQ en la Argentina y en otros países del mundo con nombres distintos, pero con mecanismos similares, son un modo de controlar y regular y orientar la liquidez. O sea, la plata que no se incorpora a la actividad productiva y entonces está en el sistema financiero. El ejemplo de Europa, creo que hay que mirarlo con interés, como vos decís, pero atendiendo las grandes diferencias que hay. Empezando porque eso es una comunidad económica en términos políticos, jurídicos y formales, que tiene un banco regional, ¿no es cierto?, el Banco Europeo, y que ese banco emite moneda para todos los países del continente. Por lo tanto, la posibilidad de articular políticas financieras es muchísimo más clara que aquí. Ellos también tienen mecanismos de regulación semanal, como son las LELIQ nuestras, y tienen efectivamente, creo que es a lo que vos te referís, unas líneas de crédito a largo plazo, ellos le llaman largo plazo de 2 a 4 años, con un destino específico que es para la producción de las empresas y las personas. Y a su vez, el exceso de liquidez que puedan tener los bancos, no les conviene a los bancos ponernos en el Banco Central porque les pagan tasas negativas por esa plata. O sea, los bancos por poner plata en el Banco Central Europeo tienen que pagar y no cobrar intereses. Entonces, Claro. hay un mecanismo efectivamente de estímulo a lo productivo, porque de eso se trata. Igualmente, a modo de salvedad, hay que decir que algunos bancos, como hay tanta incertidumbre política y incluso la pandemia, a veces prefieren quedarse con la liquidez y perder plata, pero tener una posición de liquidez más holgada y más cómoda. En la Argentina nosotros tenemos dos experiencias con la LELIQ, la actual y la anterior. La anterior, que eran las LEVAC, para que se comprenda lo que hay atrás de todo esto, podían acceder a comprar LEVAC, el equivalente a las LELIQ, que son las letras de liquidez, podían acceder las personas, las empresas nacionales e incluso extranjeras. Eso se terminó con el nuevo gobierno, porque eso hizo que un buen día esas grandes empresas, más que nada, no los pequeños, nacionales y extranjeras, se decidieran todas
a vender para comprar dólares, generaron una situación crítica de iliquidez y además de caída de las reservas. Hoy por hoy, el Banco Central argentino tiene un mecanismo muy restringido para atender la liquidez del sistema financiero, o sea, los fondos sobrantes, las LELIC y algún otro mecanismo más. No hay mucho más. Por lo tanto, la liquidez del sistema financiero no puede ir a ningún otro lugar que no sea prácticamente a lo que tiene establecido el Banco Central a través de la LELIC. Y para desmistificar alguna cuestión que utilizan los economistas liberales ortodoxos acerca de la famosa maquinita de emisión, les tengo que decir que si uno toma el interanual de septiembre del 20 al septiembre del 21, hay una emisión menor a la inflación, casi 20 puntos menos. Por lo tanto, eso de la maquinita es un sofisma. En realidad no existe. Y con respecto al Producto Bruto, si uno compara un año con el otro, estamos en la misma situación. Ahora bien, para terminar en principio, lo de fondo, yo diría tanto allá como acá, es que haya demanda de crédito, que el aparato productivo demande crédito y por lo tanto, los bancos tengamos que vender las LELIC para tener liquidez para prestarle a las empresas y las personas. Y eso tiene que ver con dinamizar la economía, el mercado interno, con favorecer líneas de crédito a tasas subsidiadas a los sectores productivos, etcétera, etcétera. Esa es la única vía, yo diría, reitero, para terminar, en la que se puede darle liquidez al sistema por vía del crédito, que es una vía genuina y es una vía necesaria incluso. Pero después no hay en la Argentina riesgos de exceso de liquidez ni riesgos de no liquidez. Está todo muy controlado por el Banco Central y la liquidez que hay, que la liquidez que hace falta para prestar está a disposición de los bancos y por supuesto de las empresas y de las personas. Volviendo a tu pregunta inicial, creo que se puede tomar la experiencia de los europeos atendiendo las grandes diferencias también que hay entre ese mundo y el nuestro. Juan Carlos, y enganchándonos con esta idea de créditos genuinos para mayor producción, acaba de asumir en la Secretaría de Comercio Roberto Feletti. Y él les planteó hace pocas horas a todos los que tienen que ver con la producción y abastecimiento de la canasta alimentaria básica, la necesidad de congelar por 90 días los precios y que los empresarios ganen, pero modificando la composición de la fórmula. En vez de que sea ganar por vía de precios, él toma la frase de decir ganen lo mismo, pero por vía de la cantidad de productos que puedan producir, porque hay un crecimiento de la capacidad de consumo de la población. Este tema del acuerdo que está planteando el secretario de Comercio y que va a apuntar sobre todo a desacelerar el proceso inflacionario que en septiembre dio 3,5, ¿cómo lo analizás? Yo creo que está bien, es una medida adecuada porque nosotros podemos hacer muchas conjeturas y análisis aquí en estas mesas y en muchas otras. Pero aquí lo que importa es que las personas, la gente, pueda acceder a los productos de primera necesidad. Nosotros tenemos un país que arrastramos todavía 20 millones de pobres. Tenemos una cantidad de millones en la indigencia. Tenemos una cantidad de los jóvenes de más del 50 y pico % en la pobreza, los menores de 24 años. Entonces, ¿quiénes gobiernan en todas partes, desde la municipalidad del último pueblito, pero mucho más, hasta los miembros del Poder Ejecutivo Nacional y de las gobernaciones? Lo primero que hay que pensar cuando se toman decisiones es proteger a esa gente. Y acá está claro que los que forman los precios, los grandes concentrados monopólicos que entre 2, 3, 4 de ellos concentran el 80-90% de una rama
de actividad. No pueden seguir queriendo ganar lo mismo o más, siempre. Acá hay que proteger entonces al consumidor, que son los ciudadanos, que son los ciudadanas. Por lo tanto, lo que dice el nuevo secretario de Comercio, yo coincido. Yo lo conozco, fui diputado nacional con él, integramos la misma lista cuando fuimos electos y tiene una fuerte convicción en defender el mercado interno y defender a los consumidores. Y si los consumidores en definitiva son defendidos, va a terminar siendo un círculo virtuoso porque vamos a ir a eso que vos enunciabas. Se va a consumir más, va a haber más demanda y se va a producir más y van a poder seguir ganando. Yo no sé si hay que, por último, Mario, declarar inmutable la ganancia empresaria. No hay nada que deba ser inmutable. Lo que debe ser inmutable es la voluntad política de mejorar la vida y las cuestiones vitales de las grandes mayorías nacionales, especialmente los más vulnerables, no la ganancia empresaria. Nosotros no estamos en contra de la ganancia empresaria. Solo digo que no tiene que ser algo sacramental, algo inmutable. O sea, si esas grandes corporaciones monopólicas ganan miles y miles de millones por año, hace años, y mucho más durante el macrismo, que era un gobierno que los expresaba, ganan algo menos, es porque estamos en emergencia de la pandemia y en emergencia social. Entonces creo que tendrán que ganar un poco menos. El único que puede garantizar que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas puedan consumir cada vez más y vivir un poco mejor es el Estado Nacional a través de su poder regulador. Totalmente. Bueno, Juan Carlos, Mario, habrán notado que yo hice silencio, aprendí, me quedé disfrutando de esta masterclass. Me quedó lo de la maquinita, Juan Carlos, y me acordé el sábado pasado por la noche a Tetaz haciendo obscenidades en la televisión, ¿no? Eso de disparando billetes de 1000 pesos en el programa de Juana Viale, que me pareció una cosa obscena, en una mesa de ricos burlándose de los pobres, ¿no? Me quedó lo que habías dicho de la maquinita, no quería dejarlo pasar de largo eso, pero bueno, así les va también a algunos. Juan Carlos, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, yo me quedo con nuestra gestualidad, que es preocuparnos por los pobres y no hacer una cosa peyorativa. De cualquier manera, la verdad que para que haya menos pobres hay que preocuparse más de los muy, pero muy ricos, porque ese es el único modo de que haya menos pobreza y un poco más de equidad social. Chao y muchas gracias.